En los estudios de Montgomery Community Media nos acompaña Daisy Rivera. Ella es contadora y experta en finanzas y es la propietaria de Global Consulting Services. Con ella hoy vamos a conversar sobre la importancia de preparar los impuestos y cómo como pequeños empresarios debemos preocuparnos por nuestra contabilidad. Daisy, bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Andrea, por la invitación. Un placer estar aquí. Como sabemos, la fecha límite y la que todos debemos poner en el calendario es abril 15, es cuando nosotros debemos llenar esta forma de impuestos y estar al día con el tío Sam. Hablemos un poco sobre estos cambios de la reforma tributaria que se dieron en el año 2018 por el presidente Donald Trump. Recordemos un poco cuáles fueron estos cambios primero. Los cambios principales que hubo a nivel individual fueron las deducciones de estándar, que lo duplicó a $12,000. Una persona soltera, eso quiere decir que la persona soltera que gane menos de $12,000 no está sujeta al impuesto federal. En ese mismo hay unos gastos que son los gastos detallados o la deducción estándar. Entonces, si los gastos detallados exceden los $12,000, esas personas pueden tomar esa deducción. En esas deducciones detalladas tenemos gastos médicos, están los impuestos estatales, los impuestos de residencia y los intereses de residencia y donaciones. Si exceden esos $12,000, esas personas podrían tomar esas deducciones detalladas. Algo también que en esas deducciones detalladas que se removieron fueron los gastos como empleado. O sea, los empleados perdieron esa opción de tomar los gastos relacionados a su trabajo. ¿Algunos cambios para ahora la declaración de impuestos 2019 respecto a esa reforma tributaria? No, se siguen manejando los mismos cambios. Esos cambios están, la reforma tributaria está vigente por 5 años, desde el 2018. ¿Hay diferencia entre la declaración de impuestos de forma individual, como persona y como empresa? Hablemos un poco de las fechas límites y cuáles son las diferencias. Las fechas límites para las empresas son marzo 15. Estamos hablando de las empresas S Corporation que eligen ser taxadas como una S Corporation. Las corporaciones C están sujetas a presentar hasta abril 15. ¿Por qué las otras son hasta marzo 15? Porque esas empresas presentan un impuesto corporativo, pero no pagan el impuesto, es simplemente como presentación ante la IRS. Estas empresas generan una forma que pasa a nivel individual. Entonces, por eso la fecha límite es antes, para que le dé tiempo a las personas de llevar esa forma también para presentarles sus impuestos personales, que se refiere prácticamente como la K1, que es la forma que genera estos impuestos a nivel personal. ¿Qué pasa si nos pasamos de esa fecha límite? Se puede hacer una extensión de tiempo. ¿Cuándo es el momento para hacer esta extensión? La extensión para las empresas hasta marzo 15 y individual abril 15. Pero es súper importante algo que la comunidad no sabe. Creen que al momento de hacer la extensión es también para hacer el pago. Si crees que tienes un pago que tiene que pagarle a la IRS, ese pago lo deberías hacer con la extensión, si no ha hecho pagos estimados anteriormente. Entonces la gente a veces cuando ven y que llega pero me cobraron penalidad, pero sí es extensión. No, la extensión es para llenar el formulario, más no por hacer el pago. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometemos como contribuyentes a nivel individual y a nivel empresa? El error más grande y donde la gente, digamos, termina pagando penalidades son los trabajadores independientes que reciben a 1099. Ellos están recibiendo todo el dinero y no están contribuyendo a los impuestos. Entonces, al final del año tienen que pagar todos los impuestos. Entonces, no se preparan. Ellos deberían prepararse pagando trimestralmente. Entonces, abril 15, junio 15, septiembre 15 y enero 15, son 4 pagos que ellos tienen que pagar al menos el 90% del tax que esperan que van a tener que van a tener que pagar en ese año. Estas son las personas que trabajan como por sí mismos empleados y reciben independientes. Independientes y que reciben a 1099, sí. ¿Cómo podemos prepararnos como pequeñas empresas? Porque hablamos que, bueno, marzo 15
es el momento para declarar los impuestos, pero esto debe ser un proceso de contabilidad durante todo el año. Daisy, explícanos un poco. Sí, es verdad, y eso es un problema de las empresas pequeñas, que la falta de organización, y en muchas ocasiones es que la gente no tiene el presupuesto para tener un contador ahí a diario que les estén haciendo la contabilidad. Pero hay muchos recursos donde se pueden organizar y tratar de llevar las cosas bien para evitar estos problemas y estas multas con el IRS o con el Estado. Inclusive los bancos tienen herramientas donde pueden bajar las transacciones del banco directamente a un archivo Excel y irla organizando y colocarla, que sea más fácil para el contador al final de año y que les cobre mucho más económico que estar digitando toda la información. O sea, si tienen una buena organización, no hay necesidad de que se asusten que porque no tuvieron un contador, y van dejando acumular y después el problema es mucho más grande. Mitos y realidades de lo que se puede deducir y lo que no, porque muchas veces pensamos que todo se puede deducir y al final nos llevamos una gran sorpresa cuando declaramos nuestros impuestos. ¿Cuál es tu consejo? El consejo, y bueno, para todo tipo de negocio, las deducciones son diferentes. Entonces, siempre lo que se dice es que cualquier deducción tiene que ser relacionada y directamente justificable para ese trabajo. Entonces, para algunas personas el uso del teléfono es deducible, para otras puede ser deducible 100%. Entonces, depende del trabajo, lo que está haciendo, y depende el uso de ese gasto. Que una comida, a veces la gente se va a restaurantes, porque es que es deducible, entonces voy y compro la comida todos los días. No es así, hay que justificarla y hay que guardar el recibo. Es súper importante tener los recibos. Y si fueron a una cena de trabajo, justificar y en ese momento colocarle en el recibo un memo ahí. El por qué fue que se realizó esa cena, qué fue lo que generó para hacerla deducible, que es relacionado al trabajo. Y de ahí la importancia que nos hagamos asesorar por un buen contador. Muchas veces pensamos que todo es deducible y lo hacemos mal. Cuando declaramos nuestros impuestos lo hacemos mal, y ahí es cuando viene el IRS y nos toca la puerta. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué tipo de multas al haber hecho mala declaración de impuestos podemos presentar? Pues depende del caso. En muchas ocasiones el IRS lo primero que manda es una carta. Si ve algo que no les parece a ellos, manda una carta pidiendo el soporte de ciertas deducciones. Y en mi caso he tenido clientes así, que colocamos una línea de un gasto, que decimos gastos profesionales. El IRS manda una carta que envíe el soporte de esos gastos profesionales. Simplemente, por eso la organización, tener la factura, cheque cancelado, la justificación, para qué fue ese gasto, se les manda, y si todo coincide, perfecto, cierran el caso y ya no hay ningún problema. Si no hay el soporte para enviar, el IRS ahí mismo dice si acepta nuestros cambios o lo que nosotros pensamos, pague tal cantidad de dinero. Entonces simplemente pagar y ya olvidar el caso. Ya los casos más extensos son los donde ya piden auditoría. Entonces ya una auditoría ya es mucho más compleja, donde ya hay la reunión, viene el auditor y él pide qué es lo que realmente quiere ver de la empresa. Y lo importante es evitar a toda costa ese caso, por eso hacerlo al detalle, bien la declaración de impuestos, y como tú dices, es una labor de todo el año, llevar la contabilidad a nivel personal y a nivel empresa de manera mensual. Sin embargo, sobre todo para esta fecha, antes del 15 de abril, vemos una cantidad de personas que se hacen pasar por contadores. Y ahí es cuando vienen los fraudes. Sí. ¿A qué debemos estar atentos? ¿Cuáles son las alertas más claras para no caer en una trampa? Lo más importante y primordial es que la persona que le va a preparar los impuestos tenga el número de identificación y que firme los impuestos. Si no, si van a preparar el impuesto y por X o Y motivo el contador le dice que lo firme solo, que no lo va a firmar, por favor no pueden continuar con ese impuesto. No pueden pagar por ese impuesto, y lo mejor es que salgan y busquen asesoría por otro lado. Porque si no los firman es porque simplemente no están asumiendo la responsabilidad de que están preparando ese impuesto. Entonces es súper importante que el contador le firme el impuesto también.
Es decir, nosotros como contribuyentes, si buscamos asesoría o servicios de un contador, debemos exigir ese número. No Y hacer exigir que el número, firme. tiene que estar, el número está reflejado en la forma. En la 1040, si se dan cuenta en la página 2, ahí va a salir la información del preparador. Si es con empresa, sale el nombre del preparador, la empresa, el número federal de identificación y el PITIN, que es nuestro número de preparador de impuestos, que empieza por una P, el número de preparador de impuestos, que eso quiere decir que estamos registrados ante la IRS. Ahora sí, también hay en la página de internet de la IRS, pueden buscar también las credenciales de los contadores. O sea, si tienen el nombre de la persona, pueden ver que sí están registrados con el IRS. Y a nivel estatal, muchos de los estados requieren que estemos certificados con ellos. El estado de Maryland es un estado donde nosotros tenemos que pasar un examen y renovar cada 2 años nuestras credenciales. Entonces es súper importante que la gente se dé cuenta de esos detalles, de que sí la persona está registrada, que está cumpliendo con las regulaciones para preparar los impuestos. Otra de las formas de fraude más comunes es la típica llamada telefónica. ¿El IRS llama a las personas o no? El IRS no llama a las personas, a menos que sea ya un caso, que se hayan comunicado por escrito y que lo estén trabajando en algo específico. Pero por primera vez, que decir que sus impuestos están mal, que le prepararon los impuestos hace 5 años mal, nunca va a haber una llamada del IRS de esas. Inmediatamente las personas no den la información, tienen que colgar esa llamada telefónica. Y si tienen la duda, llamar entonces a la IRS directamente. Entonces llamar y preguntar si es que algo pasa, si es que tienen la duda y quieren como estar tranquilos. Pero definitivamente la IRS no llama para decir, y menos para decir que los impuestos quedaron mal y que debe X cantidad de dinero y que por favor la tiene que pagar. Lo otro típico es que dice que los van a arrestar, que la policía en media hora ya llega, que si no pagan, la policía va a llegar a arrestarlos. Eso es mentira, es fraude. Otras llamadas que están haciendo es también del Social Security. También diciendo, no dicen que es de la IRS, sino de Social Security. Entonces, que su Social Security está comprometido. Entonces, no hay que darle información. Colgar inmediatamente esa llamada. Muchos de los miembros de nuestra comunidad tienen pequeños negocios en la construcción, en restaurantes, en limpieza, etc. Es importantísimo, Daisy, como hemos hablado, de llevar su contabilidad, de declarar sus impuestos, de cumplir con las normas y regulaciones en el país. Uno de los consejos que les puedes dar a nuestros pequeños empresarios. A nivel, pues, es la organización y no dejar ir llevando ese control día a día, no dejarlo acumular y no ir hasta enero, empezar a buscar, porque algo ahorita súper importante es que las 1099 hay que generarlas a enero 31. Entonces mucha gente espera hasta enero, los últimos días, ir a buscar los recibos, ir a buscar los cheques. Entonces que no dejen a último momento, es la organización, que es muy fácil que vayan llevando el control a quienes están girando un cheque. Si giran un cheque, de una vez pedirle la información para poder generar la 1099. Porque muchos de los que pasan es que contratan a alguien, trabajan un par de meses y después se van, se cambiaron de casa, no le pidieron la información para la 1099 y ahí es muy complicado para que tomen esa deducción. En Global Consulting Services también ustedes hacen certificación para minorías, ayudan a las empresas. Hablemos un poco de ese servicio. Sí, la certificación minoritaria, hay muchas opciones, muchas certificaciones a nivel estatal y a nivel federal. Entonces parte de lo que hacemos es ayudarlos con aplicación. Es una aplicación tediosa y mucha gente no aprovecha de esos fondos que hay ahí disponibles para nosotros como empresarios minoritarios. Con el paso, lo que tratamos nosotros es de adaptarnos y tratar. Hay muchas veces que ellos ya tienen parte de la información ya llena o que ya que la están haciendo. Entonces nosotros les colaboramos con eso para que les salga más económico y decirles cuáles son los pasos que les falta y cómo hacerlo. El mismo Departamento de Transporte en Maryland también dan clases, digamos, si es que quieren, que no tienen para pagarle a alguien que lo hagan, allá les dan las clases, les dan las guías de qué es lo que necesitan, los requisitos.
e inclusive les ayudan a llenar los formularios. ¿Cómo se pueden contactar las personas que nos están viendo con Global Consulting Services? Tenemos página web y también el número telefónico 301-252-2435. ¿Y cuál es la página de internet? www.gscaccountants.com. Muchísimas gracias a Daisy Rivera, ella es contadora y es experta en finanzas, por esta información. Sumamente importante tener las fechas claras, marzo 15 para pequeñas empresas, abril 15 para personas individuales, hacer su declaración de impuestos, pero esto es un trabajo de todo el año, como le hemos venido diciendo. Sí. Es cuestión de organizarse para evitar auditorías, para evitar pagar más dinero y al final es dolores de cabeza. Gracias, Daisy, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y ustedes ya lo saben, es muy importante tener esas fechas límites. Háganse asesorar de un experto, un contador, un experto en finanzas que les pueda ayudar a declarar sus impuestos. Hay opciones, hay cambios tributarios que se dieron desde el 2018 y es importante que ustedes estén al tanto. Si no tienen de todos modos la forma para declarar sus impuestos, si no tienen documentos de estadía legal, también lo pueden hacer con el número ITIN. Háganse asesorar por un experto y pregúnteles cuál es la mejor manera para poder declarar sus impuestos y estar al día con el tío Sam. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde para Montgomery Community Media.